¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de la actualidad de la semana que comenzaba con una nueva víctima mortal en las carreteras. Un motorista de 49 años fallecía la madrugada del lunes tras ser arrollado por un vehículo que se daba la fuga. El autor era detenido horas más tarde tras entregarse a la policía acompañado de su abogada. El mismo día, el Gobierno de Navarra presentaba las líneas maestras del plan contra el cambio climático. Pasaban las 4:30 de la madrugada cuando se daba el aviso de emergencias. Un conductor se percató de la presencia de una persona en el suelo. Yacía inconsciente. Ha sido aquí, en la rotonda de Pamplona, a la altura de Tajonar, sentido Noain. Los agentes le han practicado maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. En el hospital han certificado el fallecimiento de este vecino de Huarte de 49 años. Al parecer se dirigía a trabajar cuando ha sido arrollado por un vehículo. El conductor se ha dado a la fuga. Horas más tarde se ha presentado en la comisaría de Veloso acompañado de su abogada. Se trata de un vecino de la Cendea de Iza de 39 años. La policía foral lo ha detenido como presunto autor de 2 delitos: homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. El hecho de darse a la fuga puede tener consecuencias penales, que tendrá su recorrido en el juzgado, como puede ser un delito de omisión del deber de socorro. Nosotros desde Policía Foral lo que hacemos es realizar el atestado que luego ponemos a disposición de los juzgados, que se encargan ellos de calificar finalmente y determinar las consecuencias penales. Ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y negativo en la de droga. Está previsto que pase a disposición judicial el miércoles. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero fueron en Navarra en 2015 de más de 5 millones de toneladas. Ese año se rompía la tendencia descendiente que se venía observando desde 2005 por el aumento en el sector de transformación de la energía. El sector que más contribuye a las emisiones es en Navarra el industrial, seguido del transporte y del primario. Con respecto a 1990 se ha producido un aumento de las emisiones en todos los sectores, excepto en la industria. Hay una cuestión clave que es también darnos cuenta que el problema somos nosotros, somos los humanos con esas actividades, pero nosotros somos también la solución, la gran solución. El Gobierno de Navarra ha elaborado el borrador de la hoja de ruta del cambio climático. Se trata de una herramienta transversal que va a implicar a todos los departamentos. Permitirá al Ejecutivo y a la sociedad tomar medidas para adaptarse a la realidad medioambiental, ajustando los efectos esperados en el clima y reducir las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sobre todo, pues el acompañamiento social que nos lleva a comportamientos que nos permitan pues un menor uso de la energía. A nivel de la propia comunidad, tenemos que ir todos acompañados y tenemos que ir con comunidades vecinas y, como bien ha dicho la directora general, con las redes mundiales que hay. En 2015 la comunidad internacional llegó a un acuerdo para adoptar medidas que impidan que el aumento de la temperatura media del planeta sea de 2 grados. El martes, la presidenta Barcos lamentaba que sus socios de gobierno hayan escenificado ante la opinión pública las diferencias sobre el corredor ferroviario. Lo decía en el acto en el que conocía los 8 nuevos quirófanos del complejo hospitalario de Navarra. La presidenta ha respondido a Adolfo Araiz, que este lunes hablaba de posible crisis si el gobierno se apoyaba en la oposición para aprobar el convenio del tren con Madrid. El Gobierno va a hacer como viene haciendo siempre, y esto no es un aviso, esto es una constatación, una labor o un trabajo de comunicación interna con el cuatripartito. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. La presidenta también se ha dirigido a los 3 grupos de la oposición, a los que ha reprochado pocos avances en el corredor ferroviario en sus años de gobierno, bien en Pamplona o bien en Madrid. El único saldo en torno al TAP después de la gestión de UPN, PPN y PSN es 0 kilómetros construidos y 45 millones de deuda del Gobierno del Estado para con Navarra. Por lo tanto, lecciones las justas, que se pretenda utilizar una obra tan sensible, tan importante, para buscar horadar y romper la mayoría parlamentaria del cuatripartito, me parece más que innoble, absolutamente indecente para con el conjunto de la ciudadanía navarra. Uxue Barcos considera que Navarra merece un mejor convenio que firmar con el Ministerio. Lo que se nos ha puesto encima de la mesa no es el convenio que Navarra necesita, que una infraestructura de estas características necesita y, sobre todo, que mirando al futuro, en algo tan importante como el transporte ferroviario en Navarra, pues garantiza de ninguna de las maneras este convenio. La presidenta ha repetido que su gobierno va a trabajar mirando al interés general de la comunidad.
Los quirófanos se encuentran equipados para la realización de cualquier tipo de intervención. Ha supuesto una inversión de casi 2,5 millones de euros. Entre la maquinaria adquirida destacan 8 brazos de techo, láser quirúrgico o 4 electrobisturís. Que son unos quirófanos que a mí me han parecido excepcionales. Lógicamente estoy condicionado por mi profesión. Las camillas, aparte de ser más confortables, pueden producir menos lesiones o por lo menos dolores en los pacientes, porque a veces producían dolores en la espalda. Quiero decir que hemos ganado muchísimo. El nuevo bloque quirúrgico forma parte de un proyecto de renovación de las instalaciones del antiguo Hospital Virgen del Camino que se inició en 2010. Las instalaciones suponen un avance y mejoras para el trabajo de los profesionales y las condiciones de los pacientes. Están también comunicados directamente con un ascensor directamente para cuidados intensivos en caso necesario, con lo cual el traslado es mucho más rápido y mucho más seguro para el paciente. Estos quirófanos se ponen hoy en marcha y son resultado del trabajo de muchos equipos a lo largo de mucho tiempo. Creo que hay que ponerlo en valor. Los 8 nuevos quirófanos sustituyen a 5 situados en la primera planta del Virgen del Camino y a otros 2 en urgencias. Están preparados para la grabación de las intervenciones y la conexión con el salón de actos para formación o congresos. El miércoles era uno de los días más calurosos de la semana, con temperaturas por encima de los 35 grados en prácticamente toda la comunidad. Y en Baluarte comenzaba la Innovation Week, un evento de referencia en innovación y emprendimiento en la que expertos y empresas líderes compartían sus mejores prácticas para innovar con éxito. Son temperaturas propias de julio o agosto, pero estos días el calor ha llegado con fuerza. En Navarra se ha activado la primera alerta de calor, ya que las mínimas son superiores a 18 grados y las máximas a 36. Las autoridades advierten de los riesgos de los golpes de calor y piden precaución. Los efectos en salud se producen con una exposición prolongada, sostenida a la temperatura alta, más que por una exposición puntual a una temperatura máxima. Entre los consejos, los de todos los años: hidratación constante, buscar la sombra, cubrirse, cremas protectoras, baños cortos y vigilancia a los menores y ancianos. Y llamamiento especial para aquellos que tengan que trabajar al sol. Es importante bajar en algunos momentos de temperatura y que haya habilitado espacios, ¿no?, o de descanso para la gente que trabaja fuera o de espacios en el propio espacio laboral, aunque sea interior, ¿no?, en el que puedan de alguna manera ofrecer ese refresco que necesita el cuerpo. Este año Salud alerta especialmente a los deportistas para que no arriesguen en exceso. De no hacer ejercicio en las horas más cálidas, ¿no?, o el reducir la intensidad del ejercicio que haces, o de no hacerlo sobre todo si no has tenido una aclimatación al ejercicio. Salud está en contacto permanente con los organizadores de pruebas deportivas por si es recomendable cambiar la hora del evento. Y otros años lo ha estado con el Ayuntamiento de Pamplona por la posibilidad de adoptar medidas de refresco a los participantes del chupinazo. Baluarte se convierte estos días en punto de encuentro para emprendedores e innovadores. Robótica, drones, aplicaciones de móvil, todo para hacernos la vida mucho más fácil. Es la vida del futuro que ya pide paso. Pretendemos inspirar y proporcionar herramientas y conocimiento para que las empresas sepan cómo tienen que innovar. El evento gira en torno a 3 temáticas, que son la transformación digital, la economía colaborativa y la innovación social. Recorrer la Innovation Week es hacer un viaje al futuro. La nueva cocina de autor se confecciona con esta máquina de corte láser Made in Navarra que permite realizar logotipos y diseños a todo tipo de alimentos. Pues por ejemplo, tallar verduras para hacer ensaladas especiales. Esto es un melocotón, esto es un pepino. Se puede vivir sobre pan Bimbo, se pueden hacer moldes de silicona para hacer objetos de chocolate. Una nueva forma de alta cocina que ya ha gustado a hoteles y restaurantes. Estamos haciendo una máquina para un hotel de Barcelona, que nuestra máquina le va a imprimir el tiempo que va a hacer ese día en Barcelona para las tostadas del desayuno. Del novedoso mundo de los drones sabe mucho la empresa navarra Tecnidrone. Ponen esta herramienta aérea al servicio de empresas de agricultura o minería. Al final consigue reducir costes, consigue reducir tiempos y en determinadas aplicaciones también se reducen riesgos laborales. Innovar también es facilitar servicios. A través de familiados.com, varios navarros han diseñado una web para encontrar cuidadores en solo una hora. Es a través del móvil y de lo que se trata es de que tú puedas encontrar siempre el cuidador que necesitas, donde necesitas.
buscas un cuidador ahora mismo y en menos de una hora lo tienes. Y si hablamos de innovación y futuro, ellos no podían faltar. El jueves veíamos cómo la Cañada Real de los Roncaleses está recibiendo la llegada de las ovejas procedentes de las Bardenas. Es la transhumancia de sur a norte y conocíamos una historia con final feliz gracias a un desfibrilador. Es la transhumancia navarra llegando a los valles pirenaicos para pasar el verano. Miles de cabezas de ganado están llegando a la localidad de Garde procedentes de las Bardenas. Es el sentido inverso de un fenómeno cultural que forma parte del patrimonio navarro. Estas 2.600 ovejas han subido desde Buñuel para dar buena cuenta de los pastos en Garde a 2.000 metros de altura. La preocupación de los pastores está en los ataques de oso. Dicen que ya han tenido muchas ovejas muertas en años anteriores. En cualquier caso, allí las temperaturas de verano se soportan mejor que en la Bardena, a donde volverán por las cañadas reales allá por el mes de septiembre. Luis está vivo por la pericia de dos policías municipales de Cizur en 2015, Javier e Iñaki. Sufrió un infarto en su casa, su mujer llamó al 112 y la rápida y certera atención de los dos agentes le salvó la vida. El principal problema a mí me dijeron que era que fumaba mucho, entonces el tema del tabaco. Entonces una arteria que se estaba obstruyendo, se obstruyó y al final pues no pasa la sangre y te quedas pues eso, muerto. Aquel día que sucedió el tema de Luis, pues era la primera vez que utilizábamos el desfibrilador. 15 o 20 días antes nos habían dado la formación al respecto. Este profesor de 52 años es la demostración de la utilidad de los desfibriladores, pero también de que haya colectivos como los policías que tengan nociones básicas en el manejo de un aparato como este, a pesar de que al principio los propios agentes no entendían su utilidad. Cuando estás haciendo las prácticas con los muñecos y tal, dices, jole, si un día te pasa, ¿qué ocurriría y tal? Y nos sorprendimos mucho el compañero y yo de lo tranquilos que estábamos, de cómo respondimos y sí que eso te da pues esa seguridad para otra intervención, ¿no? Cuando vuelva a ocurrir. He tenido la suerte o las cosas bien hechas por gente que se ha encargado de que haya gente con formación, de que haya gente que en los municipales tuviesen un desfibrilador en el coche. Hoy se han escuchado testimonios de personas que sufrieron un ataque cardíaco en unas jornadas celebradas en la UPNA, casos que además unen de por vida al salvado y a su salvador. El viernes, la juez archivaba la causa contra UAGN por los cursos de formación con subvenciones públicas. La magistrada determinaba que hubo irregularidades, pero que no se pueden considerar delito. Ese día, en Alemania, se presentaba el nuevo modelo Polo que se va a fabricar desde el 17 de julio en la factoría de Landaven. La causa llegó tras la denuncia de una extrabajadora que advirtió irregularidades en la realización de cursos subvencionados por el Gobierno de Navarra y que habrían consistido en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a los cursos e incluso la justificación de cursos que no habrían tenido lugar. En su auto y tras las diligencias practicadas, la juez considera que no queda justificado delito alguno que motivó la causa y la archiva de manera provisional, aunque deja abierta la vía del recurso. Un auto que comienza con las conclusiones de la Guardia Civil, de las que se desprende, cita la juez, que muchas de las charlas no se realizaron y que las firmas no se corresponden con las de sus titulares. Esto en el caso de un proyecto sobre mujeres y oportunidades de empleo. También señala que muchos de los asistentes no habrían acudido o no habrían firmado en la asistencia en otros 2 cursos más. La Guardia Civil en su investigación aprecia irregularidades en 7 proyectos. No obstante, la juez señala que no en todas las actividades se faltaba a la verdad o se falseaba. Cita la juez que los hechos se pusieron en conocimiento del Gobierno en julio de 2013, que contestó no apreciar ninguna irregularidad. En el auto, la juez considera que no hubo intento de defraudar al Gobierno para que los responsables se enriquecieran y considera acreditado que los cursos no eran inventados, ficticios o una estafa, aunque sí considera que hubo irregularidades en la elaboración de expedientes para justificar la obtención y el destino de las subvenciones. Irregularidades que desde un punto de vista penal, cita el auto, no tienen entidad suficiente para considerarse fraude en la obtención de fondos públicos. Tampoco aprecia delito de estafa en los responsables de UAGN o Fundagro.
Este es el nuevo modelo de Polo que se ha presentado hoy en Berlín a nivel mundial y que ha salido de las máquinas de Volkswagen Navarra. Este nuevo modelo, la sexta generación del Polo, comenzará a fabricarse en serie en Landaven a partir del 17 de julio. La producción irá incrementando progresivamente hasta alcanzar las 1.400 unidades diarias para principios de noviembre. Volkswagen Navarra tiene previsto contratar a 200 personas para garantizar su producción. El consejero delegado de Volkswagen ha resaltado hoy en Berlín que la planta de Navarra es una de las más productivas de Volkswagen y con una plantilla de gran experiencia. El nuevo modelo Polo se pondrá a la venta en toda Europa a partir del próximo septiembre. El 17 de julio saldrán las primeras unidades en serie de la fábrica de Landaven. De hecho, dentro de una semana, Volkswagen Navarra deja de fabricar el actual modelo del Polo, del que se han vendido 14 millones de unidades en todo el mundo. Dado su éxito, se seguirá fabricando en India. Junto con el Golf, el Polo es el coche más importante para Volkswagen. El año pasado fue el coche más producido y exportado de España. Volkswagen Navarra fabricó en 2016 297.000 unidades, más del 90% destinadas a exportación y con venta en 50 países del mundo. A partir del próximo año, por primera vez en su historia, Volkswagen Navarra fabricará dos coches distintos al mismo tiempo. A su histórica producción de Polos sumará la fabricación de un nuevo modelo, aunque todavía se desconoce cuál será. Si se sabe que no será un derivado del Polo, la fabricación del segundo modelo para Volkswagen Navarra está prevista para noviembre de 2018. Establecimientos comerciales y hosteleros tienen que saber que la agencia tributaria va a estar vigilante en el cumplimiento de la obligación de dar ticket a los clientes. Solo en algunos casos esos establecimientos están exentos de esta obligación. Hay que ponerse un poco las pilas y yo creo que no cuesta nada, desde luego, emitir ese ticket y dejárselo al cliente, que luego el cliente lo tomará, se lo llevará o no. La agencia tributaria inició el año pasado la vigilancia sobre los balcones que se alquilan en Sanfermines. Los datos revelan que muchos contribuyentes han enderezado su situación. Unas cuantías, modestas, en algunos casos un poco más grandes, en otras muy modestas, pero realmente el nivel de declaración era bastante incorrecto. Entonces se han ido detectando que se ha enderezado de alguna forma esa forma de declarar y ha habido casos en los que se va regularizando. Entre las preocupaciones de Hacienda se mantienen los apartamentos turísticos no declarados, la compraventa de vehículos o los operadores de comercio electrónico. Se estima en torno a los 3 millones de euros el fraude por la economía sumergida. Las cantidades defraudadas se traducen de manera inmediata en menores ingresos para las arcas forales, lo que acarrea rebaja en la calidad de las prestaciones públicas y empeora la equidad en la exigencia de los tributos. El Departamento de Educación estudia la posible implantación de material didáctico en materia tributaria para alumnos de la ESO, como ya están haciendo muchas comunidades autónomas. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Diego Martínez ya conoce el que va a ser su lugar de trabajo para las próximas 2 temporadas. Una semana en la que Pedro Baile ha dado su versión sobre los motivos de su salida de la directiva. El hasta hace poco vicepresidente no se ha cortado un pelo a la hora de hablar de algunos asuntos internos. El portavoz de la directiva le ha respondido. A sus 36 años, este gallego cambia el fútbol del sur, donde los últimos 8 años ha militado en diferentes categorías del Sevilla, por el del norte, cada uno con sus características, con las que intentará hacer una simbiosis que devuelva a Osasuna a lo más alto. La identidad de juego del equipo tiene mucho que ver con explotar las cualidades y las fortalezas de los jugadores. Si son jugadores de aquí y muchos de ellos llevan mucho tiempo aquí, pues evidentemente nos van a transmitir no solo esa manera de jugar, sino esa manera o esa actitud de competir y de vivir el fútbol, que reconozco que ha sido una de las cosas, junto con la envidia sana, tengo que decirlo, de cuando venía aquí a este estadio y ver a la afición cómo transmitía, cómo contagiaba a su equipo, cómo lo llevaba en volandas, pues entiendo que todos esos factores formarán y configurarán nuestra idea de juego. Diego Martínez asume el mayor reto de lo que lleva de trayectoria como técnico. Abandona el club en el que se ha formado por otro proyecto que considera le viene como anillo al dedo. Si yo tenía que salir de lo que era mi casa, hacerlo no podía ser de otra forma, tenía que hacerlo a un sitio pues como es Osasuna, ¿no? Con solera, con prestigio, como te decía antes, con unos valores que creo que encajan perfectamente en lo que soy como persona y como entrenador, y
y por eso mismo estoy aquí. La contratación de un entrenador fue la primera labor encomendada a Braulio desde que recalara en Osasuna hace unas semanas. El director deportivo tenía claro que en su lista había un único candidato. No he hecho ni casting ni es cierto que a lo mejor algún entrenador o alguna gente le ha molestado que yo no me haya planteado otro nombre, pero sí que es cierto que tenía muy claro que el entrenador tenía que ser Diego. Aparte de competir, porque vuelvo a repetir, sus equipos competían más allá del resultado, ha conseguido que muchísimos jugadores jóvenes que él ha tenido a sus órdenes, evidentemente el año que viene probablemente no estén ni en segunda división, estén en primera. Y aparte de la materia prima que tenía, es cierto que él los ha hecho mejores. Diego Martínez reúne todos los requisitos solicitados por la directiva, conocedor de la segunda división a pesar de que solo ha entrenado este último año en ella y formador de jóvenes valores como atestigua su trabajo en su último club. Baile señala directamente a quien dirige a su juicio Osasuna y no es el actual presidente Luis Sabalza. He de reconocer que Canal lo ha sabido hacer. Mientras que otras personas les supone hacerse con un club, les supone desembolsos millonarios, la compra de acciones, en nuestro caso se ha hecho con un club no solo no desembolsando nada, sino que además percibiendo unas retribuciones muy importantes. Seguramente incluso escandalosas. El exdirectivo afirma que la retribución del director general es muy superior a los 10.000 euros mensuales que se ha anunciado en más de una ocasión que factura su despacho. ¿Cuál es la retribución a día de hoy? Ni idea. ¿He visto esos contratos, esos anexos? No. ¿Quién los ha visto? La Comisión de Control. Yo tengo un alumno que dice ser de Indargorri. Y en clase, cantidad de veces se ha reído de mí con el tema de la retribución. Y me daba unas cantidades que yo le decía que no, que era imposible. Y con el tiempo he tenido que ir y decirle, pues efectivamente, tenía razón. A este respecto, ese mismo alumno le hizo otra revelación sobre la relación del colectivo con el club. Nosotros tenemos abogado que lo pagáis vosotros. Es decir, yo cuando iba por el Sadar, pues veía muchas reuniones. El exdirectivo asegura que ya se había decidido el futuro de técnicos y jugadores antes de la llegada del nuevo director deportivo, así como revela una idea de, en lugar de rehabilitar el Sadar por 9-10 millones de euros, la construcción de un nuevo estadio en Antoniuti que costaría entre 70 y 80 millones, abordada en 2 reuniones con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que a día de hoy, y esto ya hace unos meses, el alcalde de Pamplona, el concejal de urbanismo y el gerente del Ayuntamiento de Pamplona aún no han salido de su asombro. Con la salida de Baile, solo Medrano permanece al lado de Sabalza del equipo directivo que tomó posesión del cargo en diciembre de 2014. La directiva de Osasuna, con Sabalza a la cabeza, muestra su decepción con Baile por las manifestaciones realizadas sobre su salida de la entidad. Triste por todo lo acontecido, por la forma de contarlo, por darles un formato que parece que todo está mal y pues ya lo te digo, muy triste y decepcionado y desanimado con estas cosas. El portavoz responde a cada una de las polémicas cuestiones puestas sobre la mesa por el ex vicepresidente. La primera, los emolumentos de Francanal. Las variables y el bonus por objetivos incrementan la cantidad a percibir este año por el director general tras un acuerdo individual alcanzado por el presidente sin consulta al resto. La Junta Directiva no conocíamos ese acuerdo, eso es cierto, pero porque fue el propio Luis Sabalza el que así lo pactó. Pero yo no me siento ofendido porque lo pacte Luis Sabalza. Yo creo que esto es un tema de confianza. En la Junta Directiva tenemos que trabajar con confianza. Yo confío plenamente en Luis Sabalza y él fue el que llegó al acuerdo con Francanal. Sobre el adelanto electoral, Ramírez señala que Baile fue el único que se opuso, mientras que el resto estuvieron de acuerdo. Fidel Medrano y Chuma Iso apoyaron mi petición. Ellos enseguida se sumaron a hacer elecciones. Luis Sabalza no lo veía claro al principio y bueno, Luis Sabalza con el paso del tiempo también y de hablar aceptó y fue Pedro Baile el único que se negó. Ramírez confirma que Osasuna planteó al Gobierno y Ayuntamiento la construcción de un nuevo estadio en una zona céntrica de Pamplona, fuera Antoniuti u otro lugar que reuniera las condiciones. Se habló de un sitio céntrico que tuviese posibilidades de que los socios pudiesen ir a pie, que pudiesen llegar en transporte público y que hubiese muchos parkings pues para tener esa facilidad de poder llegar al estadio, ¿no? Y surgió el nombre de Antoniuti como podía haber surgido cualquier otro. Sin embargo, Ramírez anuncia que se decantan por la rehabilitación del Sadar, ampliando su aforo a los 26.500 espectadores. De esta manera y además con el nuevo proyecto del Sota Osasuna, poder impulsar el reino de Navarra y tener un proyecto conjunto deportivo en la misma zona. Y sobre si se presentaran a las elecciones... Te doy mi palabra de honor que no hay nada decidido, no hay nada pensado y cuando llegue el momento tomaremos la decisión. Que no desvelarán hasta la asamblea previa del mes de septiembre.
Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polque. Hasta aquí el resumen informativo de la semana. Adiós.